Es por lo que ocurre la decisión del presidente López Obrador sobre la valla. Los voy a poner en este contexto de nuevo. El presidente López Obrador es el hombre más informado de México. Creo que eso lo sabemos todos nosotros, o al menos deberíamos de saberlo. Entonces, cuando la reportera Sara Pablo le pregunta al presidente, como de usted sabía que iban a llevar ese tipo de artículos, usted sabía lo que podía pasar, se lo pregunta hasta como si fuera en un tono de, caray, no, que ya no existe el CISEN, o así es como lo han tomado algunos en Twitter, que es, ya saben, esta trinchera iracunda en donde todos nos damos con todo. Pero yo pregunto, se supone que es el presidente, antes el presidente no era el hombre más informado, lo era el secretario de Gobernación. Hoy el presidente sí está informado de lo que pasa, no necesita tampoco un CISEN, tampoco hay que ser un genio para saber qué es lo que iba a pasar. Y de ahí parte la decisión de colocar la valla metálica que cerca Palacio Nacional. El presidente López Obrador revela que tenía esta intención de mandar, ¿no? Como de que solamente estuviera para la manifestación, después retirarlo, pero cuando vio la intervención y que la valla se convierte en un memorial de víctimas, había tomado la decisión de que se dejara ese muro. Por cierto, lo digo en serio, no es a las víctimas no es como que les interese si existe o no debería de interesarles si dejan el muro o no. Lo que les debería de interesar es la justicia, y eso es un comentario muy a mi parte. Pero los medios de comunicación parece que se olvidan de la causa y solamente están tomando lo que es mediático o lo que vende, que son las protestas, los gritos, la violencia y lo que dice el presidente al respecto. Así que, mi querido Dave, lánzame un poquito de este clip 17 para que vean lo que dijo el presidente López Obrador y para conocer esta opinión de mi querido Jorge, porque esto va mucho más allá y creo que desnuda por completo a los medios mexicanos. Tenía información, es mi trabajo, no tengo grupos de espionaje, pero sí hay inteligencia. Lo que me dice la gente, ahí está la inteligencia en la gente. Y lo que pues he aprendido a lo largo del tiempo, mi experiencia. Entonces, si no ponemos el muro, entonces ponemos frente a frente a los que protestan y al mismo tiempo, o infiltrados en eso, a los provocadores, con los de la policía, hombres o mujeres. De ahí es choque, pues eso, pero sin el muro. Exactamente, pero sin el muro, imagínense. Y luego, la información que tenía es que querían quemar la puerta del palacio. Quemar la puerta, pues se meten. Imagínense eso. Entonces, teníamos que pues poner el muro al final. Yo quería esa parte, ya tenemos a mi querido Jorge y la detuve ahí para que pudiéramos analizar esto un poco, porque lo que sigue es la intención del presidente López Obrador, porque esto se convirtió en un memorial. Mi querido Jorge, teníamos ahí un pequeño problemita con el audio y no se te escuchaba muy bien, y quiero que esta parte se escuche fuerte y claro. Los medios de comunicación, particularmente en esta protesta, siguen retratando el tema de la violencia y aparentemente lo justifican, ¿no? Que parece que hasta cierto punto justifican la violencia, como diciendo, ¿por qué el presidente no permitió que las mujeres fueran violentas en Palacio Nacional? A mi parecer, y eso lo digo yo, muy yo, pareciera que los medios lo que querían era la foto de los manifestantes quemando la puerta de Palacio, pintando Palacio Nacional, incendiándolo, o sea, querían esa imagen, querían esa nota, eso es mi perspectiva. Y al no tenerla, insisten, a más no poder, en tener
por el comentario del presidente, ¿no? Hasta pareciera como que quieren que se tropiece. Hablaron de luego los francotiradores, ¿no? Que en realidad no eran francotiradores, ya lo hemos dicho, lo dijo el propio presidente. Pero mi querido Jorge, tú eres hombre, eres periodista, eres politólogo. ¿Cuál es este análisis? ¿Cómo debemos entender la réplica de los medios en este tipo de movimientos como el feminista, así como ha sido con otras causas muy justas a las que se han trepado y que buscan una nota distinta a la que deberíamos estar cubriendo? Pues mira, tienes toda la razón. Por un lado, expresar el respeto al feminismo como un movimiento genuino que ha marcado la vida pública de México y del mundo. No se explica la democracia hoy en día en el planeta sin el feminismo. Pero por el otro lado, evidentemente en el caso de México, lo que observamos es que varios medios tradicionales simplemente lo que están haciendo es de una forma muy burda cambiarse de bando. ¿En qué sentido? A ver, cuando fue la toma de protesta de Peña Nieto en el 2012, el 1 de diciembre, cuando ponen vallas, cercas, hay protestas ante lo que muchos identificaban como un proceso electoral con ciertos episodios de fraude, pues ahí sí, revoltosos, ¿por qué quieren tirar las vallas? Recuerdo incluso que hasta lanzaron un camión de basura a los manifestantes sobre una de las vallas y los medios condenaban a estos vándalos. Ahora, como también sugieres, pareciera que hay una suerte de justificación sobre por qué ahora sí sería válido prenderle fuego a una mujer policía que está resistiendo estoicamente y de una forma pacífica. En ese sentido, pues, lo que vemos es que hay varios medios que reflejan su inconformidad en su relación con el presidente y aprovechan cualquier tipo de movimiento. Si mañana hay un movimiento en contra del racismo que se manifestase en Palacio Nacional, se van a sumar no por el movimiento en sí, sino lo que les interesa es el golpeteo a la figura presidencial, porque asumen que hoy en día la posición que tienen no es la misma que en la que perfilaban sus negocios, su relación con la publicidad. Entonces, ahí están utilizando cualquier pretexto. Pero evidentemente también es importante que el presidente López Obrador haya respetado nuevamente al movimiento, haya expresado que ahí se quería poner en la valla se quería que cuando menos por una semana durara la manifestación y las expresiones de dolor respecto a los feminicidios, pero que pues lamentablemente esto se perdió por la violencia y también dejó claro que estos sistemas antidrones nada tenían que ver con los francotiradores. Pero además de estos medios tradicionales sí se sumaron varios líderes de opinión a través de Twitter, luego a decir que esto era pues una dictadura, porque había personas apuntando desde Palacio Nacional con un juego de desinformación en donde al final sabemos que hay feministas de ocasión. A ver, pongamos el ejemplo reciente, Vicente Fox y Felipe Calderón, los maestros del disfraz, hoy amanecieron desnudos por Josefina Vázquez Mota, quien asegura que fue víctima de violencia política de género de parte de los dos. Entonces, ¿con qué calidad moral andaban tuiteando, diciendo que sí, que ellos a favor de la mujer y que qué bueno? Y bueno, ahí tenemos a otros tuiteros, Chumel Torres, quemen todo, cuando han sido muy racistas, cuando se trata de atacar incluso al presidente. Recuerdo cómo han sido racistas y también pues muy bajos con la familia del presidente, se han metido con su hijo. Hay una doble moral y al final del día todo esto se trata más de cómo te perfilas en tu posición respecto al presidente y están utilizando a los movimientos. Insisto, mi respeto para quienes genuinamente se movilizan, porque hay mujeres que han sufrido mucho y sufren todos los días. No desacredita el movimiento, todo esto, pero sí hay que saber identificar lo que está pasando, ¿no? Mi querido Jorge Armando Rocha, periodista, para cerrar y gravemente